Estado Nacional. Bueno, ya la habíamos anunciado, estaba aquí sentada Rosario Navarro, presidenta de SOFOFA. Muchas gracias por estar con nosotros, buenas noches y bienvenida. Muchas gracias, Connie, gracias por la invitación. Bueno, partamos de inmediato. Esta semana, hace pocos días, tuvo su cuenta pública, ¿cierto? Es la primera cuenta pública, así es que no sé si la más importante, pero un primer desafío. Y en esa cuenta pública usted puso un desafío bastante provocador, que es volver a crecer al 4%. ¿Es una meta posible? ¿Realmente podemos crecer al 4%? O sea, si no nos creemos primero que es posible, yo creo que tenemos pocas probabilidades de lograrlo. Claramente es una meta ambiciosa y no sé si en el pasado había existido esto de tener una cuenta pública que hiciera como promesas hacia adelante. De hecho, hoy día me pareció muy curioso un mensaje que recibí muchos mensajes hoy, después de la primera cuenta pública. ¿A partir de esto? Sí, a partir de esto. Y me decían, oye, qué buena noticia oír al empresariado poniéndose metas, armando una ruta y también proponiendo ciertos puntos para lograrlo y foco. Y lo otro que me reconocieron bastante fue que el chileno tiende siempre a echarle un poquito la culpa al empedrado. Claro. Tuvimos esta semana un partido medio complicado Chile-Argentina y todo terminaba al árbitro. Entonces me felicitaron bastante de que la SOFOFA estuviera más allá de buscando de quién es la culpa o la responsabilidad de que Chile haya dejado de crecer, poniendo una meta ambiciosa. Yo no es que esté diciendo nada nuevo, yo creo que como parte del recapitular de este año ha sido que hemos logrado poner el tema del crecimiento sobre la mesa, buscar cuáles son estos habilitantes, la seguridad, la certeza jurídica, competitividad tributaria, y claramente al poner una ambición y poner una meta, un camino a seguir, lo hace más factible. Entonces ahí tenemos que ponerle también foco y en eso propusimos también 6 puntos como foco. Ya, ahora, claro, uno es ponerse la meta, que usted reconoce que es ambiciosa, y otro es ver cómo lo conseguimos. ¿Por qué digo esto? Porque la última proyección de crecimiento económico entregada en el último IPOM, ¿cierto?, por el Banco Central, la semana pasada, fue entre 2,25 y 3% para este año. Para el próximo y para el 2026 estamos hablando de entre 1,5 y 2,5%. O sea, nada ni cerca del 4%. ¿Cómo lo hacemos para dar ese salto para llegar al 4%? Estamos poniendo una meta que no es ajena. Chile, antes del 2014, crecía por sobre el mundo y crecía a tasas superiores al 4%. Entonces, no es que estemos diciendo es una ambición que nunca hemos visto. No son unas cifras tan alejadas de algo que... No es un imposible. No es un imposible. Claramente tiene ciertas dificultades y nosotros hemos dicho que hay ciertos factores que van a permitir que ese camino lo recorramos con mayor premura o con algunas certezas. Y cuando decimos volver a recuperar como el rol de Chile como un país competitivo requiere de ciertas reglas. Hemos dicho insistentemente bajar el impuesto de primera categoría del 27 al 23 y el impuesto total al capital al 35%, porque creemos que ahí va a haber un incentivo para invertir. Cuando tú tienes competencia tributaria, cuando tú tienes las reglas como parejas para los inversionistas chilenos como para los inversionistas extranjeros, claramente hay favoreces que se vuelva a recuperar la inversión, pero la inversión sigue siendo un punto crítico. Ya, vamos a hablar de la inversión, pero antes de eso, una cosa son los números, obviamente, y que, como usted dice, no es que estemos hablando de algo que no haya ocurrido en Chile, que no conozcamos. Ahora, en este minuto, con la cifra que tenemos, que le acabo de demostrar, se la sabe obviamente, de 2024, 2025, 2026, todavía estamos lejos del 4, bastante lejos, pero además hay un ambiente político. ¿Está el ambiente político como para tomar ese guante de alguna manera que usted ha lanzado de volver a crecer y volver a crecer al 4%? ¿Está ese ambiente creado? Mire, nosotros los empresarios siempre estamos mirando el panorama y cuando uno hace inversiones, cuando uno hace negocio, sabe que la complejidad es parte del juego. En ese sentido, el ambiente político, como usted menciona, está revuelto no solo en Chile, en el mundo. Si usted mira toda la realidad a lo largo de la orbe, hay complejidades. El mundo es complejo, estamos viviendo todos los efectos post-pandemia, estamos viviendo los efectos de guerras, de revueltas sociales, y todo eso claramente genera dificultades. Pero, como yo le digo, como
gremio empresarial nos ponemos metas ambiciosas que creemos que pueden ser factibles de cumplir. Y a pesar del ambiente político revuelto, no podemos restarnos de tener un anhelo y un sueño compartido. Y yo creo que en eso empresarios, chilenos, ciudadanos de cualquier color político ven la necesidad de volver a poner el crecimiento como una meta. Ya, o sea, ¿usted siente que esta propuesta y esta ambición cae en terreno fértil en términos políticos? ¿Por qué se lo digo? Porque usted misma dijo al comienzo, hemos recuperado la importancia del crecimiento. Cuando parte el gobierno del presidente Gabriel Boric, el crecimiento económico no era una palabra que se repetía. No. No estoy diciendo que no sea relevante, pero no estaba en el léxico, ni en digamos, las propuestas, ni en las promesas, ni en los compromisos de campaña. La verdad Hoy que día, no. ¿eso ha cambiado? Pero por supuesto, o sea, vengo llegando, me bajé hace pocas semanas del avión de la gira presidencial a Europa y la verdad que cuando el presidente Boric se para frente a una audiencia empresarial y dice Chile es un país con reglas claras del juego, vengan a invertir a Chile y se indica que el crecimiento económico es un vector para el desarrollo, es algo que nosotros tal vez parados en febrero del 2022 ni siquiera lo hubiéramos sospechado. Hoy día el gobierno habla de crecimiento, la ciudadanía ha vuelto a poner el crecimiento. El crecimiento es bien etéreo cuando tú lo hablas así como en genérico, pero tiene efectos inmediatos en la empleabilidad, en la mejora de remuneraciones y finalmente genera bienestar social. Entonces, y además el mejor vehículo para recaudar. Entonces, por todos lados, un win-win cuando ponemos el crecimiento y lo ponemos como un eje prioritario. ¿Y usted le cree al presidente Gabriel Boric cuando habla de la importancia del crecimiento? Mire, yo cuando lo veo hablar de Chile siento mucho orgullo. La verdad que después de las giras uno siempre nos tocó en esta ocasión compartir con parlamentarios, con distintos emprendedores y el mundo startup y con un grupo de científicos bien notables. Y cuando tú te das cuenta que tenemos científicos en todas partes del mundo, en el European Southern Observatory había más de 60 científicos chilenos trabajando y digo, o sea, el orgullo de ser chileno y cuando veis que todos los ojos de los inversionistas alemanes, suecos, están puestos en el país, yo digo, nosotros como chilenos tenemos que estar orgullosísimos porque tenemos las materias primas que se van a requerir para la transición energética. De alguna manera, comparado con los países vecinos, tenemos ciertas condiciones que también son habilitantes. Y si usted me pregunta, ¿y qué hay que corregir para que nos vaya mejor? Bueno, la certeza jurídica, tener un sistema de permisos mucho más eficiente, acortar los tiempos de espera. Y como dices tú, bueno, para recuperar la inversión son necesarias ciertas condiciones que hoy día hay que ir recuperando, como la seguridad, la permisología y la certeza jurídica. Ya, usted que estuvo ahí en la gira con el presidente, que viene llegando de fuera, ¿cómo ven a Chile desde fuera? Cuando me imagino que usted se sienta a conversar con su equivalente o con su par de, no sé, Suecia o Suiza o Francia, Alemania, en los lugares donde estuvieron. El año pasado más en España. Claro. Sí. ¿Cómo se está viendo hoy a Chile cuando vamos a vender a nuestro país como un lugar atractivo para que traigan sus inversiones? La verdad es que Chile hoy día está en el ojo de los inversionistas. No solo por las materias primas que van a ser necesarias para muchos de los negocios de futuro, el cobre, el litio, el potencial de hidrógeno verde, todo el tema relativo a la energía eólica, la energía solar. O sea, Chile hoy tiene muchas condiciones que son privilegiadas cuando tú analizas a otros mercados. Y por otra parte, yo diría que también el mundo de la ciencia y el conocimiento que hoy día tenemos en Chile es de bastante valor. Sí, nos preguntaron harto el tema de los permisos. En Alemania lo preguntaron. Ya. Oye, ya, pero ¿Cuándo van a sacar adelante? ¿Están al tanto de que hay un proyecto de ley para reducir? La verdad es que no tienen ese nivel de detalle. ¿Es un problema que tiene Chile? No, tampoco los indicaban como un problema, porque muchos de ellos no han hecho negocios en Chile nunca. Pero lo preguntaron en 2 o 3 ocasiones, hacíamos estas round tables. A mí me tocó, de hecho, compartir con el ministro Pardo y con José Miguel Benavente cuando hablábamos de los facilities que tiene Chile. Y 2 o 3 empresarios preguntaron, bueno, ¿y cuántos son los tiempos que se requieren para poner en marcha un proyecto de inversión? ¿Qué le contestaban? Bueno, es que ahí el presidente había dicho, antes de que entráramos a los round tables, había dicho
Bueno, no les quiero vender como la pomada. Sí. Lo dijo Chile, lo dijo y fue súper claro. En Chile todavía tenemos ciertas dificultades, pero estamos en camino y queremos resolverlo. Y dijo, se comprometió a reducir los tiempos de espera en 1/3. Entonces, ya llegando con esa conversación, sí entramos a la cancha más chica. Oye, ¿cuánto tardan los proyectos y la permisología? Tenemos como bien sindicada más cuáles son los problemas con respecto a las concesiones marítimas o no sé, hay ciertos nudos o cuellos de botella que hay que resolver. Entonces, preguntaban por los permisos, o sea, por digamos, la demora en la aprobación de los permisos, preguntaban por la certeza jurídica, los cambios, por ejemplo, tributarios. ¿O no? Yo diría que meten todo en un gran paquete. Cuando hablan de las certezas jurídicas, el tema de los permisos están súper relacionados. Ya. Entonces, como país serio, tenemos que cumplir con las promesas que ofrecemos y en ese sentido resolver el tema de agilizar los proyectos de ley vinculados a los permisos sectoriales y a la ley 19.300, a mí me parece prioritario y lo hemos puesto como uno de los principales impulsores pro inversión. Ahora, hablamos de los impuestos, me imagino que también puede ser que haya sido pregunta ya, pero usted en su cuenta pública pidió o subrayó esta idea de bajar el impuesto corporativo, ¿cierto?, del 27 al 23%. Sí. Y el impuesto, digamos, a las personas al 35%. No, el impuesto al capital Al capital, total. Sí, perfecto. Ya. al 35%. Y yo te diría que ha habido bastante consenso en esa discusión y esperamos seguir teniendo las conversaciones pertinentes con el ministro Marcel. Ya, y cuando conversan ese tema con el ministro Marcel, él parece acoger ambas propuestas. Se lo pregunto porque si seguimos bajando impuestos también es otro punto que se pone sobre la mesa. ¿De dónde vamos a sacar los recursos adicionales que se necesitan para subir la PGU, reducir las listas de espera, incluso para extender el subsidio frente al alza de las cuentas de la luz? Bueno, usted sabe que todo esto está en arena legislativa. Nosotros podemos poner buenas ideas sobre la mesa, pero finalmente nuestro Congreso quien acelera estos proyectos. Y sí, obviamente, cuando uno discute el tema de bajar el impuesto a primera categoría, hay que ver cuáles van a ser los mecanismos para compensar, para que también no impida el recaudar lo que se está esperando recaudar. Ya, o sea, son conscientes, ustedes están conscientes de que si se aplica una rebaja de impuestos hay que buscar por dónde sí, hay mecanismos que hoy día recaudar lo mismo. Sí, y hay mecanismos que nosotros hemos propuesto, impuesto al dividendo. Hay ciertos mecanismos que pueden ser compensatorios en el caso de la baja de impuesto de primera categoría, pero nosotros hemos insistido que finalmente cuando tú haces una rebaja al impuesto de primera categoría, el crecimiento que se genera permite recaudar, usted sabe que por cada punto adicional, o sea, por cada punto adicional de crecimiento recauda 800 millones, entonces ahí no hay por dónde perderse. El mejor recaudador es el crecimiento. Ya, o sea, pero ahí viene la tesis de que se bajan los impuestos, aumenta el crecimiento y por lo tanto si se bajan los impuestos finalmente se puede terminar recaudando más. Efectivamente. Que parece una afirmación bastante atrevida y polémica. Sí, yo creo que es atrevida y polémica, pero hay bastante evidencia sobre eso. ¿Y hay voluntad política por parte del gobierno, por parte del ministro Marcel, para bajar los impuestos? Mire, él mismo ha comentado en distintas ocasiones y de hecho el proyecto de ley que fue rechazado el año pasado venía con una rebaja de impuesto de primera categoría del 27 al 25. Pero ahora todavía ya ha pasado el año de veda de ese proyecto y todavía no se presenta. Por eso yo creo que hay que estar muy atentos a las siguientes propuestas, pero el mismo ministro ha visto el beneficio que podría generar si hay una baja de impuesto a primera categoría. Ahora, la buena o tal vez mejor noticia del último IPOM, que estábamos analizando el tema de las proyecciones de crecimiento, es la corrección que hizo el Banco Central sobre las proyecciones de inversión para este año. O sea, de una contracción esperada de 2%, o sea, menos 2%, pasaron a un 0,3%, a un menos 0,3%. El ministro de Economía en ese momento dijo que esto era una buena noticia, pero que no los dejaba tranquilos. ¿Qué tan buena noticia es? ¿Es realmente como para celebrar o hay que ser más bien cautos? Miren, nosotros cuando vimos también todos los análisis y el primer trimestre de este año, la inversión había decaído menos 6,1%, sí. Que es grave. Cuando tú tienes un pipeline, tú siempre tienes que estar analizando los proyectos que están entrando hoy, pero también mirar el pipeline hacia atrás. ¿Cuántos proyectos vienen en camino que se van a empezar a ejecutar? Porque todo esto es lento. Como se demora más, hay procesos y
y bueno, está toda la permisología de por medio, tú tienes que estar mirando el pipeline constantemente. Y yo digo, son brotes verdes, hay que siempre estar observando cuál va a ser la tendencia y efectivamente parte prioritaria para recuperar la inversión es esto de la certeza jurídica, es esto de la permisología, o sea, hay más factores, pero efectivamente hay que estar observando cautamente, pero también con optimismo. Yo creo que no hay que ser chaqueteros en esto. Siempre es una buena noticia que se haya corregido hacia el alza. Ya, pero todavía no es como para descorchar champaña, como se dice. Bueno, por eso te digo, yo creo que hay que estar mirando de forma atenta estos brotes verdes para que después con la primera lluvia no se caigan los brotes. Y esa certeza jurídica, hoy día, ¿usted diría que hay una mayor certeza jurídica en el país para la inversión? Resolviendo el tema de los permisos, yo creo que tendríamos mucho mayor certeza. Hoy día está en una discusión parlamentaria la reforma a la ley de permisos sectoriales y la reforma a la ley 19.300, que son los permisos ambientales. Hoy día no ha habido cambio. Seguimos con la misma regla. Que todavía esto no ha pasado nada. Entonces, sí hay una promesa. El presidente, de hecho, cuando anunció los 2 proyectos de ley, indicó que iba a haber una rebaja en los tiempos de casi 1/3 en los proyectos más complejos y en algunos proyectos más pequeñitos de inversión, más vinculada al sector PYME, iba a ser casi de un 45-50% de ahorro de tiempo. Ya, por lo tanto, es urgente que se aprueben esos Urgente. proyectos. ¿Cuán urgente es? Yo diría que muy urgente. O sea, ojalá podamos resolver este problema que está teniendo el país para recuperar la inversión este año. A mí me encantaría. Obviamente no depende de nosotros. Esta es una discusión, como les decía, parlamentaria, pero además, ¿por qué? Porque esto simplifica y yo creo que hay cierta evidencia. Se ha tratado de hacer en muchos gobiernos, son más de 400 trámites los que tiene que pasar un proyecto con los permisos sectoriales. Creo que son más de 50 servicios del Estado por donde pasa. El hecho de que exista una ventanilla única, o sea, va a facilitar un montón de cosas y además tener un track para poder hacer seguimiento de dónde se encuentra el proyecto. O sea, hay muchos mecanismos que podrían mejorar estos tiempos de espera. Hablando de inversiones, habrá visto las declaraciones del presidente de la CMPC, de Luis Felipe Gacitúa, que dijo: no tenemos inversiones en Chile porque es imposible hacer proyectos en Chile. Ustedes comprenden que nadie en su sano juicio va a iniciar una inversión de unos 4.000 millones de dólares. Eso es lo que cuesta más o menos una de las... Depende del proyecto. Pero hay más o menos un mucho proyecto de ellos, cuando el proyecto se puede demorar 14 años. ¿Usted coincide con Gacitúa? Bueno, yo creo que ese es el diagnóstico que tenemos hoy. Una desaladora, el mismo presidente decía, tarda 11 años en entrar en operación. O sea, solo en trámites ambientales y sectoriales. Y las urgencias son hoy. Y cuando tú haces un proyecto de inversión, hay que entender que el capital que tú proyectas para que este proyecto, cuando entre en operaciones, tenga una duración de largo plazo y te están cambiando las reglas constantemente. No tienes la certeza si una vez que tú ingresas, los mecanismos por los cuales ingresaste van a cambiar en el camino. Entonces, toda esa incerteza, obviamente, te hace tener detenida la inversión. Ya, pero tanto así como para lo que dijo, digamos, Gacitúa diciendo, no invertimos en Chile, no tenemos inversión en Chile. Bueno, eso es lo que dijo, así dramático. A lo que le contestó el ministro de Hacienda fue bastante duro. Primero diciéndole una empresa que fue protagonista de uno de los casos más escandalosos de colusión que han habido en tiempos recientes, debiera ser más prudente. Y dijo también, qué raro, porque yo no veo esa actitud en inversionistas tanto extranjeros como otros en nuestro país. Y que están preguntando, por ejemplo, en el caso de la inversión extranjera, por las posibilidades de invertir en el litio. Yo creo que el diagnóstico que hace Luis Felipe es bien certero. O sea, hoy día lo que tarda en entrar en operación un proyecto son tiempos muy largos y que tenemos, y ese diagnóstico no estoy diciendo nada nuevo bajo el sol, o sea, lo comparte el gobierno, lo comparten parlamentarios, o sea, en todos los sectores, es algo que te preguntan los inversionistas extranjeros. Por ende, en el fondo de toda la discusión hay un problema real. O sea, hoy Chile tiene que simplificar sus trámites, tiene que simplificar sus procesos y ese es el camino que estamos recorriendo. Y yo esperaría que lleguemos a acuerdo, como tú me preguntabas, usted me preguntaba, ojalá se resuelva este año, porque la verdad que si tú miras el pipeline de inversión ha ido decayendo enormemente y hoy día tenemos que volver a recuperar ese pipeline si queremos que Chile en 10 años más tenga
proyectos de inversión relevantes. Ya, pero cuando uno le pregunta sobre inversión al ministro Marcel, el ministro Marcel dice que estamos con más inversión, que la inversión extranjera está en un nivel bastante más alto, está digamos, viendo una realidad paralela. No, yo creo que hay que analizar distintos factores. Cuando tú hablas de nuevas inversiones, más allá si son extranjeras o chilenas, es que se generen nuevos proyectos. Efectivamente, hemos tenido un aumento en inversión extranjera, pero ha cambiado de mano el capital. Eran empresas o industrias que estaban en manos de capital chileno y que ha entrado un inversionista extranjero. Efectivamente, estamos con buenas tasas de inversión extranjera, pero no entremos en la discusión. Lo que queremos son nuevas inversiones que generen nuevos empleos. Efectivamente, tú dices, no es lo que ha pasado. Últimamente no hemos tenido grandes inversiones. En el mundo del sector minero sí, y hoy día está a la espera, y yo te diría que la ventana es uno de los puntos que mencionamos ayer, el nuevo impulso aprovechando estas como nuevas industrias que están por desarrollarse, el litio, el hidrógeno verde, genera mucho interés en inversionistas extranjeros. Y si tú ves el caso de hidrógeno verde en Magallanes, tenemos muchos proyectos en cartera, pocos en ejecución, se ha tardado más de lo que esperamos y la ventana de oportunidad es hoy, no la perdamos. Ese es como el gran llamado. Yo diría, hay interés, hay mucha gente que quiere operar, tenemos empresas de clase mundial chilenas, no podían creer en Alemania que tuviéramos el piloto de HIF ya desarrollando e-fuels. Entonces, apuremos la causa, el tranco, para que esos proyectos pasen de un piloto a operaciones reales. Bueno, esta semana el tema no ha sido estas grandes empresas, sino que las alzas en la cuenta de la luz. De eso estamos preocupados todos, ¿cierto? Que nos van a subir ahora la próxima semana, el 1 de julio, en una subida que va a ser en 3 partes. ¿Usted cree que el gobierno debe ampliar el subsidio más allá del 40% comprometido? Mire, yo creo que primero que nada normalizar las tarifas eléctricas es una buena política, a pesar del costo que pueda significar, pero si no es pan para hoy, hambre para mañana. Uno siempre son difíciles de tomar estas decisiones. La cuenta que no se paga, nadie no termina pagando, no pagar las cuentas no existe. ¿Entiendes? Entonces, alguien la va a pagar, alguien la termina pagando y siempre es más caro. Entonces, desde esa perspectiva, hoy el subsidio que está como discutiéndose es un subsidio que igual tiene un efecto en el 40% de los hogares, que me parece que es un subsidio que igual viene a apoyar, o que al menos el 40% de los hogares va a recibir algún tipo de subsidio. Bueno, esas son discusiones que hay que evaluar, pero en un principio como normalizar las tarifas nos parece que es algo positivo para no cometer, y tiene una segunda variable que no sé si alguien la ha puesto en la mesa. Cuando los inversionistas deciden invertir en la industria energética, nacionales e internacionales, hay ciertos principios que están por delante cuando tú decides invertir. El congelar la tarifa no es parte de las reglas del juego, entonces también de cara a inversionistas de afuera, el que nosotros empecemos a normalizar esto, dice, Chile es un país serio que respeta sus acuerdos y que de alguna manera está tratando de ponerle cota a algo que fue muy puntual por una situación particular que estábamos viviendo y que hoy día empieza también a decir, oye, las reglas del juego en Chile se respetan. Ya, y en ese sentido, las ideas o las propuestas o las presiones incluso de algunos parlamentarios y parlamentarias de que se renegocien los contratos con las empresas generadoras o que se vuelvan a congelar los precios, además de aumentar el subsidio, ¿a usted le parecen inviables? A mí me parece que es bastante inviable hoy. ¿O poco serias? No quiero hacer un juicio de valor de las opiniones de terceros, pero nos parece que hoy día hay que transparentar los costos, hay que ver cuáles son los mejores mecanismos y claramente de cara también como a estas reglas del juego, cuando hablamos cuál es la certeza jurídica, también hay un componente de certezas cuando tú decides transparentar cuál es el valor real y por qué estás normalizando las tarifas que estuvieron congeladas. Ya, ahora el problema de eso es que al transparentar las tarifa es que hay un sector de la población a la que le va a subir muchísimo. O sea, un sector que podríamos, no sé, calificar de clase media, a la que no le va a llegar el subsidio, porque el 40% más vulnerable... Creo que equivale como a 1.600.000 hogares. Exacto. Estamos hablando de gente, no sé, que hoy día puede pagar 50.000 pesos, le va a subir a 70.000 pesos la luz, o al que paga 70 u 80 le va a pagar sobre 100.000 pesos. Las pymes, por ejemplo, también, que tienen un alto consumo. Y, claro, a las que lo más probable es que no les llegue, porque esto es para familias más vulnerables.
¿No debiera hacerse algo ahí, un esfuerzo mayor para poder llegar, para que esta alza no sea tan dura? Mira, yo analizo el tema de la tarifa eléctrica, es un desafío que están viviendo muchas economías. O sea, lo más probable que de aquí al futuro lo que más suba en el mundo sean las tarifas eléctricas. Hoy día porque el consumo es mucho más grande y porque los costos se han encarecido enormemente por los mismos factores que hablábamos anteriormente. El tema de la guerra en Ucrania, el mismo tema del conflicto en Gaza, ha hecho que las tarifas eléctricas y las tarifas en general energéticas en todas partes del mundo estén al alza. Y eso es innegable. O sea, tenemos que hacernos cargo también de ese factor. Con prudencia, obviamente, pero no negando que eso existe. Y además, lo que dice usted, tenemos que ver también cuáles van a ser otros mecanismos para que tengamos energías más eficientes y baratas en el futuro. A eso voy, porque una cosa es ir, digamos, que te suba la cuenta de una manera gradual, además con la promesa de que en algún momento esto va a bajar porque con la inclusión o con una mayor participación de las energías renovables. Pero ya. Que todavía ahí tenemos desafíos porque las baterías son caras, la transmisión eléctrica no es que tenemos que habilitar las carreteras para la transmisión. Es el siguiente problema. Pero una cosa es que te suba gradualmente la cuenta de la luz y otra que te suba un 30%, un 40% y hasta un 60%, que es lo que le va a subir a algunos. Por eso yo creo que por eso es noticia y por eso hay preocupación especial. Entonces, ¿cómo se hace para que esto no se transforme en un gran problema social? Bueno, yo creo que ¿debiera ser un esfuerzo mayor el gobierno, cree usted? Mire, yo no voy a opinar sobre los esfuerzos que tenga que hacer el gobierno. Yo creo que el gobierno siempre está tomando decisiones difíciles y en este sentido no es fácil tomar una decisión como esta, pero efectivamente las consecuencias que tiene seguir quitándole el poto a la jeringa, y perdón que se lo diga así, creo que pueden ser mucho más costosas a la larga. Y hablando de reformas, para terminar, ¿usted cree que es urgente sacar adelante una reforma de pensiones? La ciudadanía lleva muchos años esperando. Y yo creo que como país nos merecemos una discusión seria, una discusión ¿Está siendo seria la discusión hoy día? Yo creo que las comisiones han llegado a bastantes consensos y yo creo que los chilenos esperan que el sector político se ponga de acuerdo. ¿Y qué le parece que pasen los días y no se logre llegar a ese acuerdo? Bueno, usted lo dijo al inicio de nuestra conversación, estamos viviendo tiempos revueltos, se vienen elecciones luego, pero como país yo creo que nos merecemos una discusión que permita resolver algo que ha sido tan demandado por la ciudadanía, además que tiene efectos, y esto a lo mejor no se lo ha dicho nadie, pero la PGU vino a resolver problemas en los segmentos o en los deciles más pobres, pero a la clase media la discusión o la PGU no está cumpliendo con esa tasa de reemplazo que tanto anhela, entonces es una discusión que tenemos que resolver. ¿Y tiene que ser con solidaridad? ¿Con una parte destinada a la solidaridad de los 6 puntos adicionales que se proponen? Nosotros hemos tenido bastantes conversaciones y, como digo, esto ya está en arena legislativa. Sí. No quiero que se piense que nosotros estamos ahí incidiendo ni empujando ninguna visión, pero debiera tener algún componente solidario, pseudo solidario, no sé cómo decirlo, pero hay mecanismos que a lo mejor hay que pensar más fuera de la caja y darnos la oportunidad de pensar en otras soluciones. Rosario Navarro, presidenta de Sofofa, muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Estado Nacional Prime. Muchas gracias, Connie.